con todos los permisos de privacidad, estamos interviniendo el día de hoy para hacer una brevísima cápsula de cibercultura y tomar en cuenta las siguientes posibles preguntas de examen para conocimientos básicos. Si nosotros somos cuestionados sobre cuál es el marco del derecho a la información y la protección de datos personales, pues ya dijimos que le podemos dar el encuadre del derecho constitucional. El derecho constitucional porque el pilar de la reproducción de un sistema de convivencia, pues es la educación como derecho, la educación como proceso y la educación como forma de reproducir simbólica y estructuralmente esas formas de convivencia acordadas en la Carta Magna de una sociedad que es la Constitución. Entonces, para abrir las posibilidades de puntos de participación, la primera pregunta, por favor, vayan siguiendo en el chat, donde encuadramos la materia de derecho a la información, el derecho a saber, la libertad fundamental de expresión y de información, así como la protección de datos personales. ¿Dónde la encuadramos? Derecho constitucional. Y luego, de manera muy particular, en el caso de Latinoamérica, poniendo la lupa en aquellos centros, en aquellos ejes o pilares que gestionan y administran los fondos públicos, porque aunque el legislativo haga una PEF, un presupuesto de egresos y una ley de ingresos, pues sabemos que es el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el que al final determina todos los puntos, las letras chiquitas y de cómo se jala el dinero de un lugar para otro. Entonces le ponemos la lupa en particular al derecho administrativo, a quienes tengan más peso, más responsabilidad en esta gestión de los fondos públicos, hasta todas las combinaciones con las y los privados, las empresas y los actores privados, y por otra parte, a cómo el Poder Ejecutivo, Legislativo está digamos, auditando mediante esta figura de la Auditoría Superior de la Federación, todos estos órganos internos de control, y cómo el Poder Judicial está logrando generar interpretaciones progresivas de esta gran reforma. Entonces, tomando en cuenta únicamente esta unidad 5, que tiene que ver con el método de interpretación conforme, las preguntas para participación serían justamente esta. ¿Cuáles son las características? Ya preguntamos en dónde se encuadra el derecho a la información y protección de datos personales, derecho constitucional, etcétera. ¿Cuáles son las características de la reforma de 2011? A ver si ahorita quiere alguien también poner en pantalla la publicación del diario oficial de esa reforma para tener clarito mes, día, año. Y cuáles son los antecedentes que empiezan a rediseñar esta interpretación llamada conforme. La pregunta es características, estos momentos de revisión, características del artículo primero para generar esta interpretación conforme, que entendemos que la caracteriza, qué quiere decir control de convencionalidad y justamente cómo se introduce esta herramienta de aprendizaje, esta herramienta de enseñanza, que es el estudio de las argumentaciones a partir de casos sumamente reales, observables, así como de eventuales casos hipotéticos y cómo esto se ha ido modificando. Necesitamos unas fechas claras de estos antecedentes de la RC de 2011, reforma constitucional, y entonces ahí están las preguntas para que si alguien quiere hacer una intervención y ganar algunos puntos, demostrar sus conocimientos previos en materia de derecho constitucional, administrativo y procesal constitucional, pues ahí están las preguntas para poder intervenir. Bueno, nos mencionó como cuáles eran como los antecedentes de este, ¿no? Y como el primer antecedente que se tuvo fue el caso de Mirna Mac Chang contra Guatemala.
Bueno, al menos eso es lo que vi en mi clase de litigio estratégico. Y sí, básicamente como el caso va en cuanto a como la consecuencia de la operación de la inteligencia militar. Y este fue del 11 de septiembre de 1990. Y también respecto bueno, y después tenemos el de Almonacid Arellano y otros contra Chile, pero específicamente el de como el que marcó la pauta como sí, como en el paradigma de derechos humanos del país, fue el que mencionó usted, ¿no? Como el de varios 912 en 2010, que fue el de Radilla Pacheco. Y ya como básicamente el de Radilla Pacheco, ah, pues sí, ¿no? Fue como el que marcó el paradigma, pero principalmente a estas dos cuestiones. La primera respecto al principio pro persona y la segunda respecto a lo del control de convencionalidad, ¿no? Y, y sí, ¿no? El caso profundizaba sobre como la desaparición forzada de las personas, bueno, específicamente de Radilla Pacheco. Em, pero sí, entonces básicamente ese es como un brebaje de lo que son los antecedentes del control de convencionalidad. Excelente, punto bien ganado, Kenia. Punto bien ganado, quiero ver manitas y vamos a rápidamente hacer un recorrido porque siempre hay que tener por lo menos 3 líneas del tiempo. La global del mundo, no ser ignorantes de lo que sucede en el mundo porque siempre hay interconexiones e impactos. Si nosotros pensamos en cómo fueron evolucionando los bancos centrales en Latinoamérica, pues de repente nos vamos a dar cuenta que no es tan caótico, sino que tenemos décadas muy claras en las que estos eventos empiezan a suceder. Es decir, que hay ciertas causas o detonadores isomórficos o generales. Entonces, tenemos la línea del tiempo global de qué está pasando en el mundo, tenemos en cuenta la línea del tiempo latino-iberoamericana, que también nos marca ciertos flujos regionales con sus derivaciones, porque no es lo mismo América del Sur que América del Norte, y por otra parte la línea del tiempo propiamente local o estatal. Entonces, ahí tenemos siempre que pensar que hay entretejidos, entonces hay impactos a nivel mundial que nosotros vamos tomando con mayor o menor rapidez de acuerdo pues a las élites tomadoras de decisiones en esos momentos. Por ejemplo, si pensamos en la transparencia, más allá de que seamos o no seamos panistas o no panistas, lo cierto es que quien abre el mundo a la transparencia pues es Fox. Pero las reformas constitucionales no se dan en un momento como si fuera de la nada, vienen teniendo antecedentes previos y tenemos grupos muy identificados que luchan en favor de ello. Y bueno, ni duda cabe que ahí tenemos el grupo de don Héctor Fix Zamudio, Héctor Fix Fierro, el doctor Jorge Carpizo y bueno, el doctor Sergio García Ramírez, el doctor Diego Valadez y todos los que hemos trabajado en algunos de sus equipos que desde luego empujan, por ejemplo, derechos humanos desde 1990, pero hacia atrás en el mundo, pues tenemos claramente caída del muro de Berlín con estos sistemas autoritarios, tenemos neoconstitucionalismo con reformas tan importantes como es la Constitución Española de 1778. Entonces diríamos que si fuéramos fijando fechas, este impacto con España, estamos hablando de 1980, caída del muro de Berlín, reformas estructurales importantes que empiezan a pegarle a la justicia, tenemos clarito 70s y 80s. Y empezamos desde ahí, 80-86, con reformas judiciales que van a ir permitiendo que lleguemos a este florecimiento del control de convencionalidad, que es justamente la parte del peso del diálogo jurisprudencial extraestatal. ¿Quién tiene la mejor interpretación sobre casos difíciles o no resueltos y cómo eso
va permeando en la medida en que firmamos, suscribimos a nivel de Estado los tratados e instrumentos internacionales, particularmente en derechos humanos. Entonces vamos a ver cómo ese entretejido, esa textura se va enriqueciendo y entonces tenemos muy claramente cómo estas reformas van entrando por vía constitucional, por vía judicial, por vía institucional, por vía procesal, para ir generando cambios en momentos muy puntuales. Entonces, la interpretación conforme es conforme a esta hermenéutica regional y global de estos poderes, que es el poder, digamos, los poderes judiciales y este entramado institucional nuevo de la Corte y la Convención, la Comisión Interamericana. Entonces ahí tenemos muy claro que las reformas empiezan en 1980, 1990 y luego tenemos algunos casos paradigmáticos. Vamos a ver muy rápido porque no veo más manos levantadas. Eso quiere decir que nadie quiere otros puntos. Voy a compartir la pantalla. Este es un texto que también les estoy poniendo en el chat junto con el de don Sergio García Ramírez. El litigio estratégico. Pregunta de examen, ¿qué entiendo por litigio estratégico? Aquel litigio que ha servido de precedente hermenéutico para generar este control de convencionalidad conforme han sido establecidos estos criterios, estas argumentaciones que vienen a dar cátedra de cómo interpretar de acuerdo a las características del artículo primero, que es pregunta de examen, no se las voy a contestar sin darles oportunidad. Este es un texto de 2011 y aquí vemos la historia del litigio estratégico, un panorama del litigio estratégico, específicamente en Latinoamérica, el ABC. Conocer, esto es lo que diríamos, conocer la situación o diagnóstico preliminar, revisión preliminar, en busca de el mejor plan, conocer la parte del marco jurídico que nos es pertinente, por qué son paradigmáticos los casos que mencionamos, en qué sentido innovan o resuelven lagunas tanto de ausencia como de ambigüedad y todo ello pensado en los términos de este modelo para armar que tenemos en nuestro marco magno, que es la Constitución. Luego, las medidas internas, el amparo, que no es igual en España que en México, el control difuso y control centralizado, el litigio estratégico en el plano internacional, con especial referencia a los órganos de protección en derechos humanos, sobre todo el sistema interamericano. El litigio de casos de en el sistema, los elementos a considerar, y aquí vemos claramente que se hace referencia expresa a la RC de 2011 y pues digamos, las alertas, las llamadas de atención en distintos casos, ¿no? Los casos de desaparición forzada, los feminicidios, el tema de migrantes, las fosas clandestinas, todas estas cosas tan terribles y cómo se va dando justamente esta empuje que va a llegar a la interpretación pro persona. Bueno, entonces aquí rápidamente vemos que la construcción teórica de las clínicas de litigio, que justamente eran clínicas porque planteaban el caso, diseccionarlo, cómo hacer las radiografías, ¿sí? Desde 1931 con el famoso artículo Why not a clinical lawyer? ¿Por qué no una escuela de abogados clínicos? Fíjense desde cuándo ya vamos a cumplir 100 años y todavía no tenemos incorporado este sistema de clínicas. Realmente las clínicas forenses no cumplen estos requisitos en los programas de estudio y en el aprendizaje del derecho. Entonces, estos antecedentes, pues los vamos viendo justamente con Jerome Frank, la ley, la mentalidad moderna y el derecho o la interpretación, vamos viendo 1970, las clínicas que tienen este cambio mayúsculo en 1978 y ahí tenemos justamente esta cuestión
de las ventajas de la enseñanza del derecho en una clínica con este litigio estratégico, ¿sí? Pues la palabra clave, digamos, es la vinculación. Estar vinculando abstracción mental con realidad observable. La vinculación entre sectores, intergeneracional, interdisciplinaria, entre disciplinas, dentro del derecho y fuera del derecho. Y enfrentar con situaciones reales de la práctica del contexto donde vive cada jurista y sobre todo con esta realidad palpable laboral, en el mercado laboral. ¿Qué se está demandando de los juristas? ¿Dónde están esas áreas de oportunidad en los cuales encuadrarse? Entonces, exige la resolución de proyectos, de problemas en situaciones verificables. Se permite interactuar con otros actores, con otras instancias para ver el camino a la solución de los problemas definidos. También significa dar realce a las problemáticas sociales o de interés público, como es el romper las brechas de conocimiento en nuestros grupos sociales. Esto que polariza más que el mero hecho del ingreso económico. El tema de la gratuidad, de la justicia social, de la eficacia y la eficiencia de la justicia y además la parte de la evaluación y la autoevaluación por parte del estudiante, en donde no está de por medio el tema de una calificación que tiene que ver más con lo que el profesor o la profesora quiere que el estudiante sepa, sino con la solución de problemas y con más que la heteroevaluación, con la posibilidad de evaluar realmente los problemas, ¿no? Entonces, aquí rápidamente les dejo el texto para que por favor hagan revisión preliminar para la próxima sesión y entonces regreso para poder dar algunos puntos de participación. Manos, por favor. Adelante, Marlene Hernández Lozada, por favor. Maren. Sí, buenas tardes. Yo quería hablar acerca de una de las características más esenciales que se dio a través de esta reforma de derechos de la Constitución, perdón, y fue pues esta reforma a los derechos humanos, sobre todo para su protección, ya que pasan de ser derechos generales que no eran como, no tenían una salvaguarda o protección, a ser derechos subjetivos. ¿Qué queremos decir con derechos subjetivos? Son derechos que pueden ser exigibles a las autoridades en general, y justamente establece como varias vías, pero la que más nos atañen o las que más nos atañen en este caso, como habíamos mencionado, que obviamente el derecho a la información y el acceso a esta también, y obviamente la protección de datos personales se encuadran en el derecho constitucional. Y justamente el derecho constitucional suele desenvolverse en estas ramas administrativas, pues la exigibilidad de estos derechos que pasan a ser subjetivos pueden ser obviamente exigibles a través de la vía judicial o administrativa, como se plantea. Y también establecen como ciertos parámetros, como lo es el caso de los derechos de amparo. Eso sería todo. Bueno, a ver, el decir que los derechos pasan a ser subjetivos, el que un derecho sea subjetivo es un desarrollo teórico. Más bien lo que se transita en este lapso de 40 años, estamos hablando 1970, pero 1980 a 2020, es a parámetros e indicadores para la eficacia. Ese es el verdadero tránsito, no es una cuestión meramente de cambio de denominación. Recuerden que el respeto es pasivo, no te metas. Y la protección y la garantía son activas. Es métete, haz, garantiza, reforma, homologa, armoniza. Entonces, el punto es cómo hacer que ese derecho subjetivo de la persona se convierta en una realidad, en medidas, en acciones, en planes, en indicadores, en cuestiones de seguimiento. Entonces, vamos a ver muy rápidamente
que el artículo primero constitucional tiene no solo un cambio de denominación, sino claramente un cambio de intención. Esta es una pregunta de examen y la cuestión es que cuando habla de toda persona, la universalidad, cuando habla de toda autoridad, los derechos no solamente son aplicados en forma vertical, gobierno gobernados, se rompe ese paradigma y se vuelve multivectorial, multidireccional, en el sentido de generar la obligación y el deber de que toda persona respete esos derechos y también haga algo para cumplirlos. Sí, Ignacio, no sé si querías agregar algo. Sí, profesora, y bueno, yo quería participar en cuanto a lo del control de convencionalidad. ¿Cree que todavía podría? Sí, adelante. Sí, vale, muchísimas gracias. Bueno, el control de convencionalidad es un mecanismo que tienen los órganos jurisdiccionales del país para asegurarse que todas las sentencias que emiten están de acuerdo a los derechos humanos que están consagrados principalmente en los tratados internacionales que hayan sido pues firmados, celebrados por México y bueno, por el presidente y ratificados por el Senado, ¿no? Y hay dos tipos de control de convencionalidad, el que es el difuso y el que es el concentrado. El control difuso se refiere a aquella herramienta que tienen como todos los órganos jurisdiccionales diferentes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para inaplicar una norma o una disposición legal que sea violatoria de derechos humanos. Y el control concentrado es aquel control que puede ejercer únicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar que sí, que cierta norma o cierto mecanismo legal pues es inconvencional, ¿no? Y en el caso de que sea declarado inconvencional, pues ya pues, es como nulo, ¿no? Entonces ya no se puede utilizar por ninguna autoridad del país. Bueno, todas estas palabras, la verdad es que inconvencional, inconstitucional. ¿Qué pasa si hay un conflicto entre una norma constitucional y un tratado? ¿Cuál va a ser, qué instancia lo resuelve y conforme a qué criterios? Aquí lo importante es características del artículo primero constitucional y 136, que dice se resolverá ¿conforme a qué? A la Constitución, leyes y tratados firmados. Ya esa cuestión de qué va primero, si la Constitución o los tratados, afortunadamente dio tumbos y se resolvió ya. Tenemos que tener ese tratado o ese instrumento internacional firmado. Pero entonces, características del artículo 1, ahí están, por favor, anótenlas. ¿Qué es el control de convencionalidad? Que la interpretación y aplicación de las convenciones suscritas por el Estado mexicano que forman parte de su ley interno, pues no estén de adorno. Entonces, aplicar o inaplicar todo aquello que sea inconstitucional y que requiere una reforma de fondo o de forma. Entonces, muy importante porque quisiera que compartiéramos la pantalla, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Que tenemos dos casos que ya dijimos vienen a ser parte importante de nuestra materia, que es este caso de la última tentación de Cristo, el caso Olmedo Bustos y otros contra Chile, que va a ser de 2001. Entonces, sí es muy importante ver la evolución de ese primer control de convencionalidad que todavía ni siquiera tenía toda una base teórica por parte del propio sistema interamericano, pero que va evolucionando con estos famosos casos Radilla, Almonacid, pero estamos hablando de 90 a 2001, que va de la mano con las reformas judiciales internas para llegar hasta esas características de 2011 de la reforma constitucional. Entonces les voy a pedir que hagan una revisión de esta resolución de la Corte y también de este otro caso que les había pedido aquí abajo del famoso amparo en revisión 2676 de 2003. Ahí ven ustedes el corte de tiempo. Estamos entrando al siglo XXI, resuelto por la primera sala de la Suprema el 5 de octubre de 2005, el caso Witz o caso del poeta, que tiene que ver justamente con el tema de la libertad de expresión y el valor supremo de
el carácter democrático, por un lado, de derechos, deberes y libertades, y por el otro, de la organización del poder para que los poderes se contengan unos a otros en esta perspectiva teórica de los checks and balances. Entonces, estos dos casos vamos a proyectarlos, por favor, en la próxima sesión y tener en cuenta, hagan la captura para que lean esta página que ya se les pasó en el documento. Concretamente, el trabajo hermenéutico tiene que tener en cuenta estos aspectos mínimos o básicos, ¿no? Los criterios e implicaciones, construir el contenido y definir los criterios llamados de ponderación, que no hay que quebrarse la cabeza. Los valores y la ponderación significa que tú argumentes qué peso tiene cada uno de los elementos normativos en tu argumentación jurídica para hacer valer una norma o para considerar que es inconstitucional e inaplicable. Y aquí, por favor, tengan la tesis jurisprudencial, libertad de expresión, sus límites a la luz del sistema de protección dual y del estándar de malicia efectiva, porque es uno de los conceptos de parcial que tenemos que estar teniendo y debatiendo. La real malicia. La real malicia, malicia efectiva, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son sus características? Y tenemos aquí que ir dibujando estos elementos hermenéuticos del nuevo sistema de reforma constitucional. Quisiera ver si todavía para un puntito darle a alguien la oportunidad de mostrar las siguientes preguntas. Eran 8 módulos, ya vimos prácticamente uno. No sé si alguien para puntos en los 3 minutos que restan quiere compartir su módulo 2. A la de 1, a la de 2. Sí, por favor, Mariana. Denise. Sí, doctora, permítame un segundo. Por favor, sí, para el punto y les pido de favor que me regalen 3, 4 minutitos más para pasar a su siguiente sesión, pero que podamos rápidamente revisar algunas de estas preguntas y ver el documento que tienen que tener listo el miércoles. Son todas las preguntas individuales grafiteadas, semaforizadas, con el cruce del módulo 2. Entonces, ya esto lo vimos en la primera sesión, ¿verdad? ¿Cuántos objetivos sostenibles hay? ¿Cuáles nos interesan más en materia jurídica? El 16 y el 17. Ajá. ¿Cuál es el indicador que mide el acceso a la información? Quisiera que por favor todos tengan guardado el acuerdo de Escazú en esta sesión de hoy para los elementos, las metas de esta semana. Y rápidamente, si quieres entrar a la conversación, Mariana, del 3 en adelante. Para tu punto, ¿cuál es? No es una descripción, volvemos a insistir en eso. ¿Lo quieres, por favor, frasear tú? Estás en el punto número 3. ¿Lo quieres leer, por favor? Sí, profesora, disculpe, es que no me salía la opción de aprender el micrófono. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una descripción precisa de un beneficio que un periodista podría obtener del uso de la IAT? Implica presentar una solicitud de acceso frívola. Para cada solicitud de acceso sería enfocada para despistar al gobierno de solicitudes que podrían avergonzarle. ¿Por qué no es una descripción de un beneficio? Porque ahí no se estaría solicitando ningún tipo de información que sea materia de transparencia ni control gubernamental. Solamente se enfocaría a afectar y no generar ningún tipo de provecho social. Miren, aquí lo que quisiera es que fueran desarrollando pensamiento crítico. Dice, ¿cuál no es un beneficio para un periodista que usa el acceso a la información? ¿Por qué? Porque hay un estigma respecto a los informadores diciendo que todos quieren ser amarillistas y que están en contra del gobierno y que quieren avergonzar al gobierno. Entonces, por eso dice, ¿por qué no es una descripción precisa de un beneficio? Entonces, ahí es precisa de un beneficio, márquenlo con amarillo, porque caer en esa respuesta significa que estás contribuyendo a estigmatizar la labor informativa. Entonces, que hay solicitudes frívolas, pues sí las hay,
Que hay solicitudes con el ánimo de fastidiar, sí las hay, lo vimos en la conferencia a la que se les invitó, pero esto no significa que tengamos que restringir el derecho, porque es un derecho democrático que tiende a ser un ariete democrático para hacer avanzar a las sociedades. Entonces, por eso dice, fíjense bien en la pregunta, lo que queremos es deconstruir estigmas y estereotipos. Entonces, es muy importante ver por qué no es una descripción precisa de un beneficio. Si alguien dice, el beneficio del acceso es avergonzar a las autoridades, pues quiere decir que está contribuyendo a la mala información, que no sabe lo que está diciendo. La siguiente pregunta, y yo creo que ahí le terminamos, pero sí te damos el punto. La siguiente pregunta, por favor, Mariana, ¿cuál de las siguientes? Sí. 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre el acceso a la información y el acceso al desarrollo y el desarrollo económico es correcta? El acceso a la información se traduce en un beneficio económico neto, ya que las empresas pueden solicitar información que les ayude y a comprender cómo aumentar su porcentaje de éxito en futuras licitaciones públicas. Bueno, aquí lo que me interesa es que ustedes reflexionen qué relaciones hay entre este derecho que estamos trabajando y el desarrollo en general, pero el desarrollo económico. ¿Por qué tener las reglas claras de un juego favorece la productividad, las relaciones estables? Es importante que ustedes se cuestionen sobre este punto. Entonces, ¿los ODS se centran en el acceso a la información? No, no se centran, pero sí es muy importante el modelo del gobierno abierto para poder ir adelante. Muy bien, entonces veremos todas las siguientes puntos y el miércoles se evaluará con sus preguntas codificadas. Dejamos de compartir un momento, hija, por favor. ¿Sí? Y tendremos que tener por lo menos, ya estamos hablando de 50 documentos. Revisen su correo electrónico, 50 documentos guardados. Tenemos estos dos que les acabo de mandar el día de hoy y el acuerdo de Escazú que se les solicitó. Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos al amanecer. Nos vemos presencialmente en nuestra sesión del miércoles. Muchísimas gracias. Hasta entonces, todo mundo con su certificado para segundo parcial, por favor. Gracias, un abrazo y que regresen con muchos ánimos y muchas ganas de continuar. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Buena semana. Gracias. Hasta pronto.